piensan que todo su trabajo solo es para él, gente que no comparte, gente que no da. Por eso es cuando a veces nosotras como mujeres tenemos el armario lleno de ropa, pero decimos lo voy a usar algún día. Ropa que tenemos hace como 10 años que sabemos que ya ni nos entra ni nos va a entrar en la vida. Pero es mío, y como es mío, va a seguir siendo mío. Que tengamos esa capacidad de compartir, que seamos gente desprendida. No quiero nada que no esté usando en tu casa. Hoy tenemos lamentablemente, estamos viviendo, gracias a Dios, hermanos, en un país de ricos. Aunque dice yo tengo escasez, pero yo sé que conociendo otras naciones, hoy podemos considerarnos ricos comparado con otras naciones que hoy no tienen ni siquiera para comer, que viven en situaciones como vemos en Guatemala mismo, difíciles, duras. Entonces nosotros hoy podemos ser gente generosa. El egoísta no quiere complicarse en relaciones, trata como que si los demás no existieran. La persona egoísta dice, yo no me quiero complicar, yo no quiero esforzarme por conocer a otra persona, yo no quiero esforzarme por tomar un café y conocer a alguien, de hermanos de la iglesia, por ayudar a alguien. Trata como si no existiera nadie, como si no importara a nadie. Y esa es la sociedad que hoy tenemos ahora. A nadie le importa nada. Y por eso hoy las naciones promueven guerras, promueven lo que sea necesario para poder tener poder. Y ese es el ADN humano. Y que no está Dios en una guerra porque Dios no provocó la guerra, sino la provocó el ser humano por su propio egoísmo. Pero si nosotros queremos parecernos a Jesús, debemos erradicar el egoísmo, porque Jesús no fue nada egoísta. El renunciar a su posición, y ya lo hemos visto las semanas anteriores, renunciar a quién era para venir a vivir y no nacer en un palacio, sino nacer en el lugar más cutre, como podemos pensar aquí. Mostró total generosidad con los hombres, en pasar tiempo con prostitutas, generosidad en ir a buscar a aquel perdido, generosidad en caminar y ir casa por casa, aldea, por ir a encontrarse con aquel que lo necesitaba, hacer trayectos más largos si era necesario para encontrarse con una samaritana para poder hablarle de él. El egoísta no está pensando en eso, el egoísta está pensando cómo puedo hacer que nada me cueste y menos si tengo que invertir en nadie, en otra persona. Son fuerzas contrarias. El egoísmo y la generosidad son fuerzas contrarias. Y no puede haber en un corazón dos fuerzas. Alguien va a prevalecer. Y quizás en esta mañana nosotros podamos preguntarnos, ¿qué está prevaleciendo en esta mañana en mi corazón? Y yo quiero llevarte a recordar que cuando uno habla de Sodoma y Gomorra, uno dice que fue destruida Sodoma y Gomorra por la promiscuidad que había. No, Sodoma y Gomorra, una de las razones que fue destruida fue porque no fue generoso con el pobre, porque no tuvo cuidado del necesitado. La generosidad es el hábito de dar, de compartir. El generoso es una persona proactiva. Es una persona que no le tienen que decir que hay necesidad. Es una persona que antes que se la digan, está viendo la necesidad y actúa. Es una persona que confía en Dios porque no está pensando que va a dar y va a perder, sino que está confiando que como sabe que Dios que da, Dios le va a dar más para dar. Por eso es una persona que está con el radar puesto. Nosotros, el hecho de ir a Guatemala, que cuando yo estuve allí, vi la necesidad. ¿Por qué fuiste? Me preguntan mucho. ¿Por qué vi necesidad? ¿Por qué fuiste allí? ¿Por qué vas allí?
Y evidentemente hay necesidad en todo el mundo, pero hay lugares donde Dios pone en tu corazón, hay algo que hacer y tú estás viendo quizás aquí personas, situaciones donde Dios te confronta. ¿Qué vas a hacer tú? Y hoy cuando hablamos de Guatemala, hermanos, hay una inversión que hay y lo primero que invertís sois vosotros por las ofrendas, por lo que damos. Pero nosotros podemos pensar, no, ese dinero que se destina a Guatemala, incluso nosotros mismos con nuestros pasajes, que muchas veces lo pagamos nosotros de nuestro bolsillo. Y los pastores que van a ir, Camilo y Michelle, pagan todo ellos también de su bolsillo. Algunas veces les ayudamos, otras veces los pagamos nosotros. Y incluso nosotros mismos. Alguien me dijo, necesitamos una cámara mejor, necesitamos cosas buenas para tener en la iglesia. Pero un día cuando estaba con gente de Guatemala le digo, ¿sabes qué pasa? Que hace muy poco recibimos una ofrenda, no aquí, sino en la iglesia de Aranda. Recibí una ofrenda fuerte y Camilo me dijo, esta ofrenda, la mayoría, gran parte se va a ir para Guatemala. Y tú puedes decir, con esa ofrenda nos vamos a comprar una cámara mejor, hay cosas que mejorar aquí, pero tú dices, no, vamos a compartir, vamos a dar a otro que no tiene posibilidad, porque nosotros tarde o temprano la posibilidad la vamos a tener en este país. Cuando tú entiendes que dar, que se te despertó a ti, no porque te nació, porque ya te digo que en mi ADN no es ser generoso. Mi ADN no es estar incómoda, como tampoco a los pastores que van a ir, no es estar incómodo en aquel lugar. No es andar por las aldeas. Pero cuando viene Dios a tu vida y produce esa transformación, hace que tu corazón comience a unirse al corazón de Dios, a querer hacer lo que Dios hizo y te hace sentir, como dice la palabra, que más bienaventurado es dar que recibir. Te hace sentir gozo con dar. Gente que estas dos chicas que han decidido cambiar automáticamente sus vacaciones para estar allí en Guatemala, ya podrían pensar, cuando ellas me dijeron, es que tenemos vacaciones, y me decían una de ellas a dónde quería ir, le dije, ¿por qué quieres ir ahí? Y ella misma meditó y enseguida dijo, cambio la fecha de mis vacaciones, sí, esas vacaciones van a ser para Guatemala. Pero cualquiera podía decir, no, que me voy a disfrutar, que yo tengo también, merezco. Porque, y verdad, ese sí merezco, pero aún lo que merezco lo cedo porque quiero darlo a otro. Mira lo que dice Hechos 20:35. Pablo era muy consciente del dar y él nos va a dejar grandes lecciones de dar. Hechos 20:35. Pablo decía esto, en todo os he enseñado que, dice, trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y Pablo aquí estaba diciendo, yo estoy trabajando para ayudar a los necesitados. Una cosa es decir, yo trabajo para mi sustento, que es necesario y es lo correcto, pero también él estaba consciente que yo trabajo para poder ayudar a los necesitados. Yo cuando me hago consciente de que todo mi trabajo no solamente para mí, sino también para poder ayudar a otros, es porque algo cambió en mi interior y que tiene que ver con mi fuerza, con mi esfuerzo, con mis horas que yo invierto en el trabajo. También estoy cuando doy a otros, estoy también invirtiendo mi sacrificio, mi esfuerzo y mis horas. No solamente orar por los necesitados. Nosotros si aquí orásemos por Guatemala no estaría mal, pero no podríamos hacer mucho, no daría el efecto que hace que estemos allí. Mira que lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 15. Creo que la iglesia hoy más que nunca ante un mundo tan necesitado, tan miserable, de tanto dolor, porque hoy lamentablemente incluso aquí en España están viniendo tantos extranjeros, que esta semana me llamaban por una situación de personas que habían venido a este país y no sabían ni cómo poder estar. Y uno tiene, y muchos de nosotros los que estamos, como te digo, somos también extranjeros. Y a veces nos olvidamos de dónde salimos, de cómo salimos.
y nos hacemos de corazón duro. Y no solamente estoy diciendo que a todo el mundo, todo el que aterriza en el aeropuerto tiene que venir a mi casa, pero sí yo puedo hacer una bendición de alguna manera o de otra, incluso con muchos hermanos que están viniendo aquí a la casa, que hasta que encuentran su puesto de trabajo puedan encontrar también en nosotros una ayuda y no solamente la oración. Mira lo que dice Pablo, capítulo 2 de Santiago, versículo 15. Dice: si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno ve de vosotros y le dice: id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si nosotros solo oramos y le pedimos a Dios, si está en nuestra mano, luego va a decir Santiago, el poder hacer algo? Tenemos que romper mucho esa estructura mental que tenemos de ser insensibles, porque creo que el quid de todo esto es que nos volvemos insensibles a la necesidad de los demás. El pueblo de Israel muchas veces fue juzgado por Dios por esa insensibilidad. Dios quería que todos tuvieran por igual, por eso estableció leyes para que nadie sea más rico ni más pobre, que el rico comparta con el pobre para que sea igualitario. Dios nunca quiso la rapiña, nunca quiso la usura, el abuso del hermano contra el otro. Pero cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios, lo primero que empezaba a hacer eso, y Dios mandaba castigo porque le decía: tú no puedes hacer eso contra tu hermano, porque ese hermano o esa parte del pueblo de Israel en ese tiempo y hoy entre nosotros es la imagen de Dios. Es creación de Dios. Y entonces Dios producía para el corazón de él mucho enfado. Si dice Dios, él puede hacer salir el sol sobre justo e injusto. Muchas veces a nosotros no somos merecedores de nada de lo que muchas veces Dios hace y tiene misericordia de nosotros, pero a veces nosotros no tenemos misericordia de otros. Entonces hay algo que también diariamente tenemos que comenzar a pedirle al Señor, que nos dé un corazón generoso. Y porque todos vamos a recibir recompensa de lo que hicimos, sea que demos o que no demos. Y siempre va a haber recompensa. Mira, si tú me acompañas a Lucas capítulo 14, no te preocupes si dices tú: yo di y nadie vio, yo di y no fueron agradecidos. No damos para que nos agradezca la gente. Nosotros damos porque hay una recompensa, porque creemos que tarde o temprano Dios nos recompensará, pero no solo por esa recompensa que futura, sino también porque hay una recompensa y es el tener el gozo de dar, la alegría de dar. Mira lo que dice Lucas 14, versículo 12. Y dijo también al que le había convidado: cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, dice Jesús, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, llama a los mancos, llama a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos. ¿Sabes qué había pasado en ese momento? Jesús había sanado a una persona hidrópica que tenía problemas con la acumulación de líquido. Y estaba allí había estado en la casa esa donde estaba el banquete. Y Jesús en los pasajes anteriores va a hablar de que no busques los primeros lugares porque todos buscaban sentarse en las mejores mesas. Y Jesús va a romper toda esa estructura religiosa porque los que estaban allí eran religiosos. De que se ponían en los primeros lugares para ser reconocidos. Y Jesús dijo: eso no busques eso. Y aquí, cuando este hombre que había sido sanado seguramente sería un pobre o un humilde, y aparentemente tuvo que irse porque no fue convidado a esa mesa. Entonces Jesús le va a tener que dar una lección a estas personas religiosas y le va a decir: cuando tú hagas banquete, no busques gente que sepas que te va a recompensar, que un día te va a devolver la invitación.
Y esto nos habla mucho de la sociedad actual, ¿no? Ah, si tengo una persona con dinero, yo a veces me asombro porque a veces, ¿quién va a ser el padrino de mi boda? Buscamos al que pensamos que nos va a recompensar. No buscamos al hermano humilde. Porque está innato a nosotros recibir más que dar. Ah, no, pero es que yo ya lo invité una vez a comer y no me agradeció. Es que gasté dinero y yo no estoy hablando del aprovechado. No estoy hablando de aquel que va, como dice, se cuela en todo y dice, me olvidé la tarjeta, me olvidé la billetera. Estoy hablando de aquel que tú sabes que quizás en esta semana no sabes si va a comer. Que quizás hoy tú te vas y te vas a sentar a tu mesa, te está esperando comida o vas y haces tu comida. Tenemos una gran oportunidad, hermanos, de ser misericordiosos y generosos. Te hablo de gente que hoy quizás va a su casa solo a comer y tú tienes una familia en la que puedes decirle, ven a mi mesa, es un domingo, ven a mi mesa a comer. Porque a veces, como no nos importa a nadie, ni sabemos cómo vive el otro o la otra persona, ni sabemos si vuelve a su casa, vuelve a una habitación y vuelve a un lugar donde no va a tener todas las comodidades que tú y yo tenemos con una mesa. Y por eso Jesús le decía, tú no invites al que sabe que te va a recompensar, porque ya tú tienes tu recompensa. Si Él te devuelve, ya tienes recompensa. Si Él te dio las gracias o ya tienes recompensa. Pero dice, busca aquel que no te va a recompensar, porque si Él no te recompensa, yo sí lo voy a hacer. Y hermanos, creo que la recompensa mayor es la que yo espero allí arriba. Tener una gran recompensa, pero para eso hay que trabajar aquí. Necesitamos entender que nosotros somos eternos, hermanos, que nuestra ciudadanía está en el cielo y no en esta tierra. Y que muchas de las bienes lo vamos a recibir allí porque Dios lo está viendo y está viendo el corazón con que lo hacemos. Necesitamos entender que Dios nos está usando a nosotros para mostrar el amor de Dios. ¿Cuánta gente puede decir, yo he visto el amor de Dios a través de este hermano o de esta hermana, que se acercó a mí, que me dijo esto, que me habló, y no estoy hablando solo de dinero, sino que me dio algo que otros no me dieron? Ser generoso con los más necesitados es estar atento a la necesidad de otros, es estar abierto a la necesidad de otros, es abrir las puertas de mi casa. Gente que a veces tenemos un egoísmo, decir, esta es mi casa. Dios nos dio una casa quizás que podemos compartir con otros también. Mira lo que dice cuando hablamos de Lucas, en Lucas 16, cuando habla de Lázaro y el rico. Y vemos allí que esa parábola, Lucas 16, versículo 19, donde había un rico que tenía esplendor. Vamos a leerlo, quizás una parte nada más para que lo podamos comprender mejor. Lucas 16, versículo 19. Dios nos está en este tiempo cada día más, nos está confrontando a necesidades que están aquí a la vuelta de casa, ¿no? Lucas 16, versículo 19, dice así: había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, celebrando cada día fiestas con esplendidez. Y un hombre pobre llamado Lázaro, que yacía a su puerta, cubierto de llagas, ansiando saciarse de las migajas que caían de la mesa de este rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Pero dice, un día murieron los dos. Y el Lázaro, este pobre que un día que estaba a las puertas donde este rico hacía banquetes y comía muy bien. Y murió también este rico.
Pero Lázaro, que fue al seno de Abraham, a un lugar a esperar la resurrección, pero el rico se fue allí a un lugar de tormento donde él dice que quería que aunque sea alguien le mojara la lengua porque había tanto tormento allí donde él estaba, y pide que aunque sea que él lo vea a Lázaro ahí en el seno de Abraham y le dice, por lo menos que manda a Lázaro, por lo menos que me ponga un poco de agua en la boca porque tengo tanto tormento donde estoy. Y la parábola dice que el Señor le dijo, no, tú tuviste todos tus bienes en esta tierra y no pudiste tener compasión de este hombre, pues ahora él merece que yo le tenga compasión. Y quizás tú y yo, nosotros vemos que quizás tú mismo estás del otro lado y dices, nadie tuvo compasión de mí, nadie se ofreció para mostrarme misericordia. Pero si a ti te está pasando esto y en algunos momentos donde tú quisiste y necesitaste y no hubo, créeme que tarde o temprano tú vas a encontrar esa recompensa también allí arriba. Tú vas a ser recompensado porque Dios no solo ve, Dios ve y actúa, Dios obra, Dios hace lo que tiene que hacer. Si vamos a 1 de Timoteo capítulo 6, allí Timoteo va a dar un consejo a la gente rica en ese tiempo, ¿no? Pero cuando hablamos de ricos, insisto, tiene que ver también con lo que hoy tenemos en este país, que hoy Europa es considerado uno de los lugares de dinero, de recursos, ¿no? Mira lo que dice 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17. Dice, a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas. ¿Para qué? ¿Dios quiere que las disfrutemos? Sí, Dios quiere que seamos gente que disfruta con lo que Dios nos da. Dios no quiere que estemos, es que Dios quiere que yo dé y que yo esté mal. No, Dios quiere que lo que tú tienes lo disfrutes. Enséñales, dice, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Y aquí le está dando una receta a la gente que tenemos recursos, porque tenemos mucho más de lo que otros pueden tener. Dice, no se confíen en eso, porque nadie sabe que hoy puede ser Europa, estar bien, pero mañana no sabemos. Alguien dice, 2 por 3 nos vaticinan una guerra. 2 por 3 nos están diciendo que se puede producir una guerra. Y todos sabemos lo que produce una guerra. Así que nadie puede poner su confianza en las riquezas. Dice, no ponga, sino reconozca quién es el Dios que le da riqueza y disfrute. Porque a veces también, estando aquí, teniendo lo necesario, no somos gente que disfruta, nos vivimos quejando por todo. Tener hoy vacaciones, cuando hay en otras naciones que ni siquiera esa palabra está, porque ni se la piensan ni se la imaginan. Pero hoy nosotros, muchos, podemos decir, como estas chicas que me decían, ya teníamos planeado nuestras vacaciones, que te digo que se van a Guatemala, ese es el plan que Dios tenía, ya no lo sabían. Pero hay gente que aún teniendo vacaciones, que dice, es que me he ido de a tal, pero quejándose que no disfruta, porque Dios nos quiere hacer gente que disfruta. Y esto, mira, hermanos, yo lo entendí un día. Orando, el Señor me hizo entender algo. Me dijo, Noemí, yo quiero que tú disfrutes lo que yo te he dado. Se ve que yo no lo estaba disfrutando. Y Él me dijo, yo quiero que tú te alegres por lo que yo te doy, por las cosas que yo hago contigo. Y sabes que Él me presentó una imagen. Y el padre que está aquí lo va a entender, y la madre también. Y me dijo, tú ves al padre que le da cosas a su hijo y cómo el padre se alegra cuando el hijo recibe algo, y él, con el solo hecho de verlo alegre al hijo, se alegra el corazón de él. ¿Cuánto les pasa eso a los padres? ¿Cuánto les pasa que cuando ustedes lo llevan a un lugar que el niño quería,
ustedes de solo verlo, disfrutar, ustedes se alegran. Porque ustedes están sintiendo que le están dando algo que él quería, que lo hace disfrutar. Y como lo aman, y hasta puede ser que hasta a ustedes se les caiga una lágrima de alegría de ver que le han podido dar eso que el niño tanto esperaba. O el adulto o el joven. Porque tú ves por los ojos de él la alegría, percibes por los ojos de él la alegría que él está recibiendo. Y el Señor me dijo, cuando tú, que eres mi hija, te alegras, yo me alegro contigo. Cuando tú disfrutas lo que yo te doy, cuando tú te alegras como un niño se alegra, yo también me alegro porque yo digo, lo que hice por ella, eso la está haciendo alegrar. Y a partir de allí, mi manera de pensar para recibir las cosas cambió. Yo entro a mi casa, créeme hermano, y yo le digo, gracias por esta casa que me diste. Gracias porque todavía la estoy pagando, pero me das para pagarla. Gracias por lo que tengo, gracias. Entro hermano, no te miento, y me voy de mi casa diciendo gracias por esta casa. Gracias Señor. Necesitamos, por eso, ser agradecidos, porque cuando somos agradecidos también vamos a ser generosos. La persona que no es agradecida, que hay ingratitud en su corazón, es una persona egoísta, que como no sabe disfrutar, no puede ser capaz de ayudar a otros que disfruten. ¿A cuántos quieres alegrar el corazón? ¿A cuántos tú dices, quiero hacer algo y cuando la persona lo reciba, que muchas veces hasta se emociona y yo estoy sintiendo que también me alegra mi corazón? Y alegra el corazón de Dios porque tú hiciste algo que representa a Dios, que lo representa como Padre, porque Él es generoso contigo. Él ha sido generoso con nosotros. Y Timoteo va a seguir diciéndole, sean agradecidos, no sean altivos. No, disfruten, compartan y enséñales que sean generosos y prontos para compartir. Rápidos para compartir. Dios nos da abundancia para que nosotros podamos dar y no tengamos que acumular, sino que dar. Y yo quiero que podamos ir a este concepto y con esto acabo. No necesitamos tener mucho para dar. No necesitamos tener mucho para dar. Quiero que me acompañes a Romanos capítulo 15. Estoy leyendo versículos porque creo que la palabra de Dios nos puede ser mucho más ejemplo de cómo percibía Dios la generosidad, cómo Dios nos habla acerca de la generosidad. Romanos capítulo 15, allí vamos a ver cómo la iglesia de Macedonia, que es la iglesia de Filipos, cómo tenía esta actitud de dar a los pobres. Mira lo que dice Pablo y cuenta Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 26. Dice, pues les cuento que los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Y lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos, dado que los gentiles recibieron la bendición espiritual de las buenas noticias por parte de los creyentes de Jerusalén. Sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. Qué bueno, Pablo va a ser tan ejemplo y lo va a poner con tanta claridad que esta iglesia que había recibido la palabra de Dios que era gentil, que no era de parte del pueblo de Dios, recibió la palabra por parte de la iglesia de Jerusalén y ahora la iglesia de Jerusalén estaba en pobreza por la persecución que había, por el hostigamiento que estaba viviendo la iglesia. Entonces esta iglesia dijo, yo tengo que devolverle, vamos a devolver lo que hicieron por nosotros, dando, ofrendando. Y quizás a veces cuando la gente que, incluso aquí que te lidera, la gente que te sirve, la gente que cuida a tus niños,
A veces no somos tan, incluso con la gente que está aquí pasándose horas, o bueno, una de ellas también es Estela, está aquí, muchos de ellos que están aquí adelante sentados, que estás tú allí, algunos, con César, que está aquí, y con todos los hombres que han hecho un trabajo. ¿Cuántos les gusta cómo ha quedado la plataforma? Todavía no está acabada, hay que terminar, hay que hacer más cosas. Pero a veces lo damos como, bueno, aquí vengo y no pasa nada. Y no somos como agradecidos por esta gente. De ver que como, bueno, vamos, por lo menos te invito a un café. Estoy agradecido con lo que has hecho. Pero esta iglesia no solamente, mira lo que dice Pablo, porque Pablo la va a describir a esta iglesia de Filipo, que estaba en Macedonia. Mira, 2 Corintios capítulo 8, versículo 3. No se trata de tener, sino con lo que tenemos es con lo que podemos compartir, con lo que podemos dar. Y Pablo va a explicar a Corintios, porque estaba asombrado Pablo. La iglesia de Filipenses fue una de las iglesias más generosas, que vivió un evangelio genuino, a no ser por algunos conceptos en cuanto a disputas que tuvieron, pero fueron pocas, que el otro día lo estaba predicando también. Pero esta iglesia va a ayudar muchas veces también a Pablo. 2 Corintios capítulo 8, versículo 3, mira lo que dice. Dice, pues puedo dar fe, decía Pablo, de que dieron la iglesia de Filipo no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia, dice Pablo. Yo no se los pedí. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. ¿Sabes lo que en otra versión dice que esta iglesia, esta iglesia de los filipenses no es que dio porque tenía mucho, sino que dice que dio en otra versión dice en su extrema pobreza quisieron dar. Y es más, dice, se quisieron ensanchar, dieron más de lo que podían dar. Porque el quid de todo, Pablo lo va a explicar, dice, porque se dieron primero ellos. Cuando tú te entregas a Dios, cuando tú permites que Dios cambie tu corazón, tú no vas a estar contando lo que das y ni calculando, sino vas a ser generoso. Generoso con el evangelio. Quizás compañeros de trabajo que están con problemas y quizás tú dices, quiero salir del trabajo corriendo porque quiero llegar a mi casa, pero tú dices, no. Me voy a quedar una hora más, le voy a invitar a un café, voy a charlar con él, porque él está necesitando que yo le dé tiempo extra. Y quizá voy a quitarme una hora de querer llegar temprano a casa, pero como yo me voy a extender en mi cansancio, yo me voy a extender para darle. Y eso dar más allá de tus capacidades. Y la clave de un corazón generoso es cuando tú cambias, cuando te entregas primero a Dios y luego puedes hacer lo que hizo la iglesia de Filipo. Y mira lo que Pablo va a recalcar también en la misma carta de Filipenses capítulo 4, versículo 16. Y dice así, Filipenses capítulo 4, versículo 16, incluso, hablando de la misma iglesia, incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes, dice, me mandaron ayuda, más de una vez, perdón. No digo esto esperando que me envíen más ofrenda, dice Pablo, no estoy diciendo eso, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Y Pablo mismo va a reconocer a la iglesia que una y otra vez pudieron ofrendarle a él cuando él lo necesitó. A Pablo muchas veces lo dejaron solo y él va a recriminar eso, va a decir, me dejaron solos. Pero había gente que sí pensó en él. Hermanos, cuando hablamos de misiones, no es otra cosa que gente que da para que otros vayan.
Pablo pudo hacer la predicación del Evangelio porque otros dieron. Pablo lo dice aquí, cuando mandaron ofrendas para él. Misiones tiene que ver porque alguien sostiene a otro para poder ir a otras naciones, para poder invertir su vida. Porque tú dices, quizás yo no puedo darme así, yo no podría irme a Afganistán así, a arriesgar mi vida. Yo no podría arriesgarme a ir a una nación porque no tengo ese llamado, pero sí mi llamado es para ser generoso, para que la evangelización llegue a todo lugar. Para no pensar que no tiene nada que ver conmigo, sino que tiene que ver con nosotros, la evangelización. Tiene que ver con que hagamos algo para que otros conozcan del Señor. Y si tú dices, como la iglesia de Filipo dice, ellos se dieron a sí mismos primero. ¿Sabes cómo nace un misionero? Un misionero nace cuando primero comenzó a dar cosas para el reino de Dios. Comenzó a dar su tiempo que podía, comenzó a dar ofrenda, y llega un momento que ya no es suficiente lo que estamos haciendo y ya decimos, no, yo ya tengo que dar toda mi vida. Yo, como quien dice, como un día que cuenta una ilustración de un niño que levantaba la ofrenda de misionera y estaban allí las personas con el cesto levantando. Y el niño vino y dijo, yo no tengo nada para dar, así que lo que yo vengo a hacer es ofrendar mi vida. A veces decimos, yo no tengo nada, pero yo creo que todos algo podemos hacer por el bien de otras personas, de todas las maneras. Yo no puedo vivir una vida egoísta, porque a mí se me va a pedir cuenta, porque hay recompensa para el que da, pero también para el egoísta, como hemos visto del hombre rico con Lázaro. Yo no puedo tener banquetes aquí de la palabra, de enseñanza, y decir no me importa que otros no lo tengan, no me importa si otros reciben o no, sino que yo tengo que también ser misericordioso. Y yo cierro. Con estas preguntas, ¿hemos sido egoístas? Quizás tú dices sí. Yo digo sí, yo he sido egoísta. Y muchas veces tengo que luchar con mi egoísmo porque mi carne quiere surgir y me quiere poner miedo. No des, porque vas a tener menos. Y tengo que acallar esa voz. Y cuando más me lo dice, más doy. La gente ha sido invisible para ti. Quizás tú vienes aquí y para ti los demás son invisibles. Pensamos que es mal dar, que es malo dar. No, yo ya di mucho y me pagaron mal. Pues hay recompensa para ti. Escuchaste hoy. Dios necesita gente generosa que lo represente. Nunca lo representará un egoísta. A Dios lo van a representar los generosos. Yo quiero que te pongas de pie y vamos a orar. El Señor nos ayude en este tiempo, que haya un despertar de generosidad y de amor por su obra, por lo que es Él para nosotros. Y como te contaba con la ilustración que el Señor me hizo entender, que me tengo que alegrar. Yo quiero que tú salgas de esta casa. Si no te alegraste por muchas cosas que tienes, que te alegres. Que te empieces a alegrar. Estamos acostumbrados a tanta queja. Te alegres por este país, por tu trabajo, porque tienes un plato de comida. Y recuerda que cada vez que tú te alegres, y eres padre, dice, Dios se está alegrando porque me ve que soy su hijo. Dios se está alegrando conmigo. Y si tú has estado luchando con el egoísmo, es buen momento para decirle al Señor, perdóname. Quiero cambiar. Quiero cambiar.
Pon en mi corazón, y esto es obediencia, hermano. Cuando comienza la generosidad no es porque Dios viene a retorcernos el brazo y nos dice, da, no. Es cuando Dios pone en sentir por su espíritu, porque la generosidad como no te nace, no dudes que es la carne no te va a pedir que des. Cuando el Espíritu Santo viene y te dice, mira ese hermano. No lo está diciendo, pero ese hermano necesita un abrazo. No lo está diciendo, pero ese hermano necesita que lo escuche. No lo está diciendo, pero él esta semana no ha tenido para comer. Quiero que cierres tus ojos, porque ahora toca mirarnos para adentro. Toca mirar para adentro. Yo no tengo nada. Toca mirarnos para adentro. Tiene que ver con el servicio a los demás, aquí en esta casa incluso. Servir a Dios de forma generosa. No, que yo ya vine ayer, así que hoy no puedo venir. No, que yo soy el que siempre viene, así que No, generoso con excelencia. Estoy antes, estoy temprano, vengo a darlo con gozo. Vengo a servir a la iglesia. Vengo a servirte a ti, hermano. Aleluya. Y si tú en esta mañana dices, yo quiero cambiar mi corazón, allí donde estás, levanta tu mano bien alto y vamos a orar. Porque Dios tiene que representarlo un generoso. Uno que confía que Dios va a darle, como decía Pablo también cuando hablaba en Corintios, que Él nos da para dar. Créeme que la ofrenda incluso que damos, Él ya te la dio a ti. Ni siquiera tienes que pensarlo. Dios te dio para dar. Dios te dio para dar tu vida por otros también. Padre, en este día nosotros oramos porque queremos ponernos delante tuyo. Queremos pedirte que nos ayudes en este tiempo. Porque yo te quiero representar de la manera que te mereces. Que la gente que vea mi vida vea generosidad.